Ana estaba acostumbrada a la implacable rutina del hospital, donde la vida y la muerte parecían bailar en un frágil equilibrio. El turno de noche traía consigo un silencio inquietante, roto solo por el sonido distante de los monitores cardíacos y los pasos apresurados en los pasillos. Para ella, cada día era una repetición monótona, una secuencia de gestos automáticos que la mantenía funcional pero distanciada. Pero esa noche sería diferente. Era invierno, y el frío cortante se filtraba incluso a través de los gruesos muros del hospital. Las luces fluorescentes arrojaban un brillo pálido que contrastaba con la oscuridad opresiva del exterior. Ana, con el cabello recogido apresuradamente y el rostro marcado por el cansancio, caminaba por los pasillos, sumida en su rutina. Cada paso, cada tarea, se sentía mecánico, como un eco de los turnos interminables que había vivido. Pero esa noche, al pasar por la entrada principal, algo la hizo detenerse. La puerta automática se abrió con un leve silbido, y una ráfaga de aire frío invadió la habitación. Fue entonces cuando lo vio. Un perro callejero, delgado y maltrecho, entró tambaleándose. En su hocico llevaba algo, y al principio Ana pensó que su agotamiento le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la escena era real. El perro avanzó lentamente hacia el interior del hospital, con una mezcla de miedo y determinación en su mirada. El hospital, un lugar regido por la lógica y la ciencia, albergaba ahora un misterio inesperado. El perro, con su pelaje sucio y sus ojos cansados, colocó suavemente en el suelo al niño que llevaba en la boca. Ana, paralizada por un momento, sintió una oleada de emociones confusas. ¿Qué clase de fuerza o instinto había guiado a ese animal hasta el hospital? ¿Cómo supo el perro a dónde llevar al niño? Estas preguntas giraban en su mente mientras su corazón se aceleraba. El niño yacía inmóvil en el suelo, demasiado pequeño y frágil para enfrentar el mundo. Ana, que en su profesión había visto muchas vidas extinguirse antes de comenzar, sintió un nudo en el estómago. Pero había algo en esa escena que la conmovía profundamente, de una manera que no podía explicar. El perro, ahora acostado junto al niño, la miró con una expresión que jamás olvidaría. Era una mezcla de súplica y confianza, un pedido silencioso que parecía traspasar el entendimiento. Ana se arrodilló junto al niño, sus manos temblorosas rozando la fría piel del pequeño cuerpo. En ese instante, algo en su interior se rompió. No sabía cómo, pero sentía que estaba ante algo mucho más grande que una simple coincidencia. El perro no apartaba los ojos de ella, observando cada uno de sus movimientos como si esperara la decisión que lo cambiaría todo. En ese preciso momento, Ana supo que estaba enfrentando algo que alteraría el curso de su vida para siempre. La rutina, que alguna vez le ofreció una falsa sensación de seguridad, se desmoronaba ante sus ojos. Ana sintió una conexión inexplicable entre ella, el niño y el perro, como si sus destinos estuvieran misteriosamente entrelazados. Esa noche, lo inesperado había encendido una chispa de esperanza en el corazón de Ana, una chispa que no había sentido en años. Con el cuerpo del niño en brazos, Ana corrió hacia urgencias. El equipo médico, al ver la extraña escena, rápidamente tomó el control. Sin embargo, las miradas de sorpresa y duda fueron inevitables. El perro, a quien Ana había permitido permanecer cerca, observaba con una intensidad casi humana, como si comprendiera la gravedad de la situación. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar al niño, Ana se mantuvo junto al perro, ahora su compañero silencioso. El protocolo del hospital era claro, los animales no estaban permitidos, y los casos que involucraban a niños no identificados debían ser informados de inmediato a las autoridades. Pero mientras Ana observaba al perro, algo en su interior se resistía a seguir el procedimiento. Los ojos del animal parecían implorarle que hiciera algo diferente, algo fuera de lo común. Ana sabía que el camino correcto era sencillo, debía llamar a seguridad, notificar a la policía y dejar que el caso siguiera su curso natural. Pero había algo en esos ojos,
en la forma en que el perro permanecía fielmente junto a la puerta de la sala de urgencias, que la hacía dudar. Un dilema moral se apoderó de ella. Como enfermera, su deber era salvar vidas humanas, seguir las reglas. Pero como ser humano, sentía una responsabilidad hacia aquel perro, cuya lealtad inquebrantable había traído al niño hasta allí. El frío exterior ya no importaba, el verdadero peso lo llevaba en el pecho. El perro, silencioso, parecía entender que el futuro del niño estaba en manos de Ana y del equipo médico. Sin embargo, su lealtad no tenía límites, y en sus ojos cansados, Ana vio algo más que un simple animal, vio una historia no contada, una vida de sufrimiento y amor que lo había llevado hasta este momento. En ese instante, Ana tomó una decisión que cambiaría su destino. No podía dejar que las reglas impidieran lo que su corazón le decía que era lo correcto. Mientras los médicos continuaban con su trabajo, Ana se quedó junto al perro, ofreciéndole un silencioso pacto de confianza. Sabía que el destino del niño y del perro estaba entrelazado con el suyo, y que nada sería igual a partir de esa noche. Había algo en la determinación de ese perro que tocaba una parte más profunda del alma de Ana. Mientras lo observaba, no pudo evitar que su mente viajara a su propia infancia, marcada por decisiones que cambiaron su vida para siempre. Ana no provenía de una familia adinerada, y las decisiones que su madre tuvo que tomar para asegurar su supervivencia le dejaron cicatrices que todavía llevaba consigo. Esos recuerdos, a menudo enterrados, volvieron a inundar su mente mientras miraba a la niña, ahora bajo cuidados médicos, y al perro que la había traído hasta allí. El conflicto interno de Ana creció. Sabía que, si seguía las reglas, el perro sería retirado y la niña no identificada se convertiría en otro caso más en las estadísticas del hospital. Pero si elegía el camino más difícil, escuchando a su corazón en lugar de a la lógica, podría estar arriesgando su carrera o, peor aún, su propia seguridad. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que ese perro había traído a la niña por una razón, como si el destino mismo estuviera poniendo a prueba su capacidad para hacer lo correcto, aunque el precio fuera alto. Respiró hondo y tomó una decisión. Le pidió a un colega que continuara atendiendo a la niña y, en lugar de llamar a seguridad, llevó al perro a un rincón más apartado del hospital. Con cada paso que daba, sentía el peso de su elección, pero también una extraña sensación de alivio. Sabía que estaba actuando en contra de todas las normas que habían regido su vida hasta ese momento, pero también sabía que, a veces, romper las reglas era la única forma de salvar lo que realmente importaba. Se arrodilló junto al perro, sintiendo una conexión aún más fuerte con él. «Te ayudaré», susurró, acariciando al animal con delicadeza. «Pero necesito que confíes en mí». El perro, como si entendiera sus palabras, lamió suavemente la mano de Ana, sellando un pacto silencioso entre ellos. En ese momento, Ana se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría haber imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana. La niña, ahora en cuidados intensivos, no mostraba signos inmediatos de mejoría, pero se mantenía estable. Mientras tanto, el perro, al que Ana decidió llamar Max, se convirtió en una presencia constante en el hospital. Se negaba a abandonar el lugar, como si estuviera esperando a alguien o algo. Entre turnos agotadores, Ana comenzó a obsesionarse con saber más sobre los orígenes de Max. Era inusual que un perro callejero actuara con tanta determinación e inteligencia. Las preguntas se amontonaban en su mente: ¿de dónde vino Max? ¿Quién era realmente la niña que trajo? Y lo más intrigante, ¿por qué eligió ese hospital y a ella? Ana, decidida a encontrar respuestas, tomó una decisión audaz. Una noche, se preparó, se puso un abrigo grueso y tomó una linterna, decidida a seguir a Max en una de sus salidas nocturnas. El perro, como si intuyera sus intenciones, comenzó a caminar hacia las afueras de la ciudad. Las calles estaban desiertas, y el silencio de la noche solo era roto por los suaves pasos del perro y los de Ana, que lo seguía a una distancia prudente.
El camino los llevó hasta un barrio olvidado, donde las farolas escaseaban y las casas parecían ruinas. Max se detuvo frente a un edificio abandonado y, sin dudarlo, entró. Ana dudó por un instante, pero la curiosidad y el deseo de comprender la historia detrás de todo lo que había ocurrido la empujaron hacia adelante. El aire dentro del edificio era pesado, cargado con el olor del moho y el abandono. La linterna de Ana iluminaba las paredes cubiertas de grafitis y los suelos llenos de baches. Max se detuvo en un rincón, donde un montón de mantas viejas formaban una cama improvisada. A su lado, había colocado cuidadosamente una pequeña muñeca de trapo. Ana se acercó lentamente, sintiendo el peso de una historia que aún no conocía. Max se acostó junto a la muñeca, protegiéndola como si fuera lo más preciado en el mundo. Esa imagen rompió algo dentro de Ana. Mientras trataba de juntar las piezas del rompecabezas, un suave sonido rompió el silencio. Ana giró la cabeza y vio una figura que emergía de las sombras. Era una mujer, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos llenos de desesperación. Su cabello estaba enredado y la ropa apenas le protegía del frío. ¿Ha vuelto? Max ha vuelto, murmuró la mujer, arrodillándose junto al perro y acariciando su cabeza. Sabía que encontraría ayuda. Sus palabras fueron dichas con una mezcla de alivio y tristeza. Ana se acercó lentamente. ¿Conoces a esta niña?, preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. La mujer, con lágrimas en los ojos, asintió. Es mi hija, confesó con la voz quebrada. ¿No tenía otra opción? No tenía forma de cuidar de ella. La revelación golpeó a Ana como un mazazo. El perro, que ella había pensado que era solo un callejero, era en realidad el guardián de una historia de dolor y sacrificio. Max no era solo un animal, era el vínculo entre una madre desesperada y su hija. Y ahora, de alguna manera inexplicable, Ana también estaba involucrada en ese destino. Mientras la noche avanzaba, Ana se dio cuenta de que estaba al borde de una decisión monumental, una que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. En lo más profundo de su corazón, sabía que el enigma de Max era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Lucía comenzó a contar su historia, y cada palabra que salía de su boca estaba cargada de dolor y arrepentimiento. Era una madre que lo había perdido todo, una mujer que, en un momento de desesperación, tomó la decisión más difícil de su vida. Las duras realidades de las calles la habían obligado a abandonar a su hija, con la esperanza de que el fiel Max pudiera encontrar ayuda para ella. Sabía que él haría lo imposible, dijo Lucía con la voz temblorosa. Max siempre estuvo a nuestro lado, incluso cuando el mundo nos dio la espalda. Ana sintió un nudo en el pecho al escuchar a Lucía. La mujer frente a ella no era solo una madre desesperada, era también un reflejo de sus propias inseguridades y arrepentimientos. Ana también llevaba a cuestas un pasado que había tratado de olvidar, decisiones que durante años la perseguían. Y ahora, frente a Lucía y Max, esos recuerdos comenzaron a resurgir, sacando a la superficie emociones que había enterrado. Lucía continuó describiendo los momentos desesperados que la llevaron a dejar atrás a su hija. No quería abandonarla, dijo, con lágrimas rodando por su rostro. Pero sabía que con Max a su lado, ella tendría una oportunidad. Él siempre fue más que un simple perro, era nuestra única esperanza. Mientras Ana escuchaba, se dio cuenta de que el dilema de Lucía no era una simple cuestión de bien o mal. Era una elección entre el amor y el sacrificio, entre la supervivencia y la desesperación. En ese momento, Ana sintió una conexión profunda con Lucía, una que iba más allá de las palabras y tocaba la esencia de lo que significa ser humano. Max, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a Lucía, levantó la cabeza y miró directamente a Ana. Esa mirada transmitía un mensaje claro, confiaba en ella. Confiaba en que de alguna manera, Ana encontraría la forma de ayudar a Lucía y a su hija.
Y fue en ese instante cuando Ana tomó una decisión que cambiaría todo. No importaba el costo, haría lo que fuera necesario para reunir a esa madre con su hija y encontrar un camino de vuelta hacia la esperanza. La noche era fría, más fría que nunca, pero una llama nueva se encendió en el interior de Ana. Esa llama la guiaría en el inesperado viaje que estaba a punto de comenzar. El pasado de Lucía y el de Ana ahora estaban entrelazados, y juntas enfrentarían los desafíos que les esperaban. Max, fiel y decidido, sería su compañero en esta travesía, recordándoles que incluso en las horas más oscuras, el amor y la esperanza siempre pueden encontrar un camino. Ana no podía dejar de pensar en lo que le había contado Lucía. Cada detalle de aquella historia se instaló en su mente como un eco persistente. La imagen del niño desmayado en brazos de Max la perseguía, y el sentimiento de responsabilidad pesaba sobre su corazón. Sabía que no podía seguir adelante sin hacer algo, sin profundizar en esa historia y descubrir la verdad. Sin embargo, la búsqueda de respuestas no fue sencilla. Ana enfrentó obstáculos en cada rincón, la burocracia, la falta de información, y una sociedad que a menudo ignoraba a los más vulnerables. Pero su determinación se mantuvo firme. Sabía que para Lucía y su hija, ella era su única esperanza. Y de alguna manera, sentía que al ayudar a Lucía, también encontraría la paz que tanto había buscado en su propia vida. Max, siempre al lado de Ana, parecía entender la urgencia de la situación. La acompañaba en cada paso, como si fuera el guardián de un secreto mayor. Sus ojos, profundos y enigmáticos, transmitían una sabiduría silenciosa. Ana no podía evitar pensar que había algo más en ese perro, algo que todavía no comprendía del todo. Una mañana, mientras revisaba viejos registros en el archivo del hospital, Ana encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era un documento antiguo, parcialmente roto, con los nombres de Lucía y su hija. Las palabras, aunque difíciles de leer, contaban una historia de sufrimiento, pero también de un amor incondicional. Ana se dio cuenta de que Lucía había pasado por más de lo que nadie debería soportar: pérdida, abandono, desesperación. Y, aún así, seguía luchando por su hija. El documento mencionaba una dirección, un lugar donde Lucía había sido vista por última vez con su hija antes de desaparecer. Ana sabía que ese papel podría ser la clave para reunirlas de nuevo. Decidió que no descansaría hasta que madre e hija volvieran a estar juntas. Pero mientras se preparaba para seguir esta nueva pista, una sensación inquietante comenzó a invadirla. Algo no estaba bien. El pasado de Lucía, ahora parcialmente revelado, parecía esconder secretos aún más profundos, secretos que podrían cambiarlo todo. A medida que Ana se acercaba a la verdad, se dio cuenta de que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, donde nada era lo que parecía. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Ana sintió que, al final de este viaje, no solo Lucía y su hija se transformarían. Ella misma descubriría algo sobre sí misma que nunca había imaginado. Ana llegó a la dirección indicada en el antiguo documento, un edificio en ruinas a las afueras de la ciudad, olvidado por el tiempo y por la gente. El lugar exudaba un aire de abandono, como si fuera el escenario de recuerdos dolorosos que el mundo prefería ignorar. Cada paso que daba la acercaba más a las respuestas que tanto había buscado, pero también a las verdades que podrían poner a prueba todo lo que creía sobre el amor, el sacrificio y la redención. Mientras Ana caminaba por los pasillos oscuros del edificio abandonado, un sentimiento creciente de desesperación la envolvía. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero el miedo a lo que podría encontrar hacía que sus pasos vacilaran. Max, siempre a su lado, estaba inquieto, sus sentidos parecían agudizados, como si también intuyera que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Ana pasó por puertas rotas y paredes desconchadas, hasta llegar a una habitación al final del pasillo, una que parecía congelada en el tiempo. Entre las sombras, descubrió una vieja cuna cubierta de polvo. En el suelo, un osito de peluche destrozado y envejecido se encontraba tirado,
como una reliquia olvidada de un pasado doloroso. El desgaste del peluche, tan antiguo como las cicatrices que Lucía llevaba en el alma, le habló de una historia de sufrimiento. Mientras sus ojos recorrían la habitación, Ana sintió una oleada de emociones. No estaba ante una simple escena de abandono, sino frente al escenario donde una tragedia había tenido lugar, donde una madre había luchado desesperadamente por sobrevivir. Podía imaginar a Lucía allí, sosteniendo a su hija en brazos, batallando contra la desesperanza que la vida le había impuesto. Entonces, algo llamó su atención. En el fondo de la cuna, pegada con cinta amarillenta, había una fotografía. Ana se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. En la imagen, una joven Lucía, con ojos llenos de brillo y una sonrisa que ya no existía, sostenía a un niño. La expresión del niño era una mezcla de miedo y curiosidad. Junto a ellos, un hombre desconocido sonreía, pero había algo inquietante en su mirada. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que había más en la historia de Lucía de lo que ella había dejado entrever. Max, con un leve gruñido, devolvió a Ana a la realidad. Estaba fijándose en algo en el rincón oscuro de la habitación. Ana se acercó cautelosamente y encontró una pequeña caja de metal, cerrada con llave y oxidada. Sus manos temblaban mientras intentaba abrirla, consciente de que lo que había dentro podría ser la clave para entender lo que realmente le sucedió a Lucía y a su hija. Dentro de la caja, encontró cartas antiguas, escritas con una letra firme y cuidada. Eran de un hombre llamado Enrique, alguien que parecía haber sido importante en la vida de Lucía. A medida que leía, Ana sintió el peso de cada palabra. Las cartas hablaban de un amor profundo, pero también estaban teñidas de arrepentimiento. Enrique parecía haber cometido algo imperdonable. Con cada línea que leía, Ana se hundía más en el dolor y las decisiones que habían marcado la vida de Lucía. Las cartas revelaban un amor destruido por decisiones difíciles, una vida que Lucía había perdido, un futuro que nunca llegó a ser. De repente, todo comenzó a tener sentido. Lucía no solo había perdido a su hija, había perdido una vida entera, llena de sueños y promesas que fueron destrozadas por una traición. Ana comprendió entonces que no solo estaba tratando de reunir a una madre con su hija, sino que estaba desenterrando los secretos de una vida marcada por decisiones fatales y consecuencias devastadoras. Y en ese proceso, Ana también se enfrentaba a sus propios fantasmas. Las decisiones que había tomado en su vida, las oportunidades que había dejado escapar y las cicatrices que había llevado en silencio, comenzaban a emerger. Con Max a su lado, Ana sabía que no había marcha atrás. Estaba en un camino sin retorno, un camino que la llevaría a enfrentarse a las verdades más duras sobre Lucía, Enrique y, quizás, sobre ella misma. De regreso al hospital, Ana sentía el peso de las cartas de Enrique en su bolso, como si llevara una bomba a punto de estallar. Las palabras que había leído todavía resonaban en su mente, con la urgencia de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. Pero, ¿qué había hecho Enrique? ¿Por qué Lucía nunca mencionó su nombre? ¿Y qué había sido de aquel hombre que había tenido tanto poder sobre la vida de Lucía? Mientras caminaba por los fríos pasillos del hospital, Ana fue asaltada por una repentina sensación de peligro. Max, siempre alerta, comenzó a olfatear el aire, como si sintiera una presencia extraña. Cuando llegó a la habitación de Lucía, la encontró acostada, con los ojos fijos en el techo, inexpresiva. Algo había cambiado. Lucía parecía más frágil, como si la vida se le estuviera escapando. Ana se acercó lentamente, con el corazón en la garganta, sintiendo que cada paso la hundía más en un abismo del que quizá no podría escapar. Cuando Lucía finalmente habló, su voz era un susurro ronco, lleno de dolor. «Él vino», dijo Lucía, con los ojos perdidos en el vacío. «Enrique estuvo aquí». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eso no tenía sentido. Enrique estaba muerto. Las cartas databan de hacía muchos años.
¿De quién hablaba Lucía? ¿Había sido una ilusión creada por la frágil mente de la mujer, o había algo más oscuro en juego? Antes de que Ana pudiera hacer más preguntas, Lucía comenzó a temblar violentamente, como si estuviera teniendo una convulsión. Llamaron rápidamente a los médicos, pero Ana sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de lo físico. Había algo profundamente inquietante en las palabras de Lucía, una sensación de que el pasado estaba volviendo para ajustar cuentas. Y no solo para Lucía, sino para todos los involucrados. Max, al lado de Ana, gruñó suavemente y se le erizaron los pelos. El perro también sentía que el peligro estaba cerca, pero de una manera que Ana aún no podía comprender. Sabía que la clave para entender todo esto estaba en las cartas que había encontrado, pero temía lo que podría descubrir si las leía hasta el final. Con Lucía inconsciente y el hospital envuelto en una extraña aura de tensión, Ana se dio cuenta de que estaba más sola que nunca en este viaje. Mientras los médicos intentaban estabilizar a Lucía, Ana tomó una decisión: necesitaba salir de allí. Necesitaba encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Max la siguió fielmente mientras abandonaba apresuradamente el hospital, con las cartas ardiendo en sus manos como una verdad que aún no estaba preparada para afrontar. Pero algo dentro de ella le decía que no tenía otra opción. La historia de Lucía, Enrique y el niño perdido estaba a punto de revelar secretos que nadie, ni siquiera Ana, podía haber imaginado. Ana sintió que, una vez que esos secretos salieran a la luz, nada volvería a ser igual. En la oscuridad de la noche, corría por las calles con Max a su lado. Sus pasos resonaban en el silencio gélido, y la ciudad parecía desierta. Las farolas proyectaban sombras que se extendían como brazos invisibles, intentando alcanzarla. Cada esquina que doblaba, cada callejón que atravesaba, le traía la sensación de que la observaban, de que la perseguían algo más que el simple recuerdo de Enrique. Ana sostenía las cartas con fuerza, temiendo que el viento se las llevara, pero con cada línea que leía, se preguntaba más y más: ¿quién era realmente Enrique? Sus palabras, llenas de pasión y dolor, hablaban de una vida de arrepentimientos, pero también de algo más oscuro, algo que parecía querer ocultar hasta el final. Mientras avanzaba por la ciudad, se le ocurrió una idea: ¿y si Enrique no era solo un hombre atormentado por el pasado? ¿Y si había dejado algo más que cartas, algo que ahora volvía para atormentar no solo a Lucía, sino también a ella? Max, siempre atento, comenzó a tirar de ella en otra dirección, como si supiera que había algo que debían encontrar. Ana, sintiendo la urgencia del momento, siguió al perro por las estrechas calles hasta llegar a un viejo edificio abandonado, cubierto de grafitis y señales del paso del tiempo. Al entrar, la oscuridad la envolvió por completo, y el silencio se hizo más profundo, más denso, como si ese lugar hubiera sido olvidado por el mundo. Max olfateó el aire, intranquilo, mientras Ana, con las cartas aún en sus manos, sentía que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. De repente, una figura surgió de las sombras, alta e imponente, con los ojos brillando en la penumbra. «No deberías estar aquí», dijo la voz ronca, con un tono que mezclaba advertencia y amenaza. Ana se quedó helada, su corazón latía aceleradamente. «¿Quién eres?», logró preguntar con la voz temblorosa. La figura dio un paso adelante, revelando un rostro marcado por el tiempo y por una vida difícil, pero con una expresión que mezclaba dolor y misterio. «Mi nombre no importa», respondió, «pero lo que estás buscando, Ana, puede destruir más de lo que crees. Esas cartas son solo el comienzo». Ana, confundida y asustada, dio un paso atrás, pero Max se mantuvo firme a su lado, gruñendo suavemente, listo para defenderla. «¿Sabes quién era Enrique?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Sabes lo que hizo?». La figura esbozó una sonrisa triste, llena de secretos. «Enrique, él era más de lo que jamás podrías imaginar. Y ahora estás en su camino, Ana. Ten cuidado, porque hay cosas que es mejor dejar enterradas en el pasado».
Antes de que Ana pudiera decir algo más, la figura desapareció en la oscuridad, dejándola sola en ese lugar sombrío, con Max a su lado, aún alerta. Las palabras del hombre resonaron en su mente, llenándola de una nueva inquietud. ¿Qué había hecho Enrique? Y, lo más importante, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Ana sabía que no había vuelta atrás. Las respuestas que buscaba estaban ahí afuera, en algún lugar de la niebla de la ciudad, y tendría que encontrarlas sin importar el costo. El amanecer trajo una luz fría y cruel a la ciudad, pero para Ana, la mañana comenzó con una nueva urgencia. Después de su encuentro en el edificio abandonado, el enigma y las inquietantes revelaciones sobre Enrique la dejaron intranquila. Cada paso que daba, cada movimiento de Max a su lado, parecía cargado de una tensión palpable. Ana sabía que se acercaba a algo decisivo, algo que podía cambiarlo todo. Había decidido seguir la última pista dejada por Enrique, una antigua casa de campo en las afueras de la ciudad, mencionada en las cartas como un lugar de crucial importancia. El camino serpenteaba por una zona rural, donde el frío de la mañana y el pesado silencio añadían más tensión. Al llegar a la casa, Ana se encontró con una escena que parecía congelada en el tiempo. El edificio, viejo y decadente, tenía ventanas rotas y puertas que crujían con el viento. Era un lugar que parecía guardar secretos olvidados hace mucho tiempo. Mientras exploraba la casa, Max, con sus sentidos agudizados, olfateaba cada rincón con intensidad. Finalmente, llegaron a una habitación oculta en la parte trasera de la casa, que parecía haber sido utilizada recientemente a pesar del estado general de la propiedad. En el centro de la habitación había una mesa con documentos, fotografías y objetos personales esparcidos. Entre ellos, Ana encontró una vieja foto de Lucía con un joven y un hombre a su lado. Enrique, pensó Ana, con una mezcla de alivio y pavor. Sin embargo, el descubrimiento más impactante llegó con una carta arrugada sobre la mesa. Las palabras, escritas con letra temblorosa, revelaban el sacrificio personal de Enrique. Había tomado una decisión difícil, un acto de amor y desesperación para garantizar la seguridad de Lucía y su bebé. Enrique había vendido todo lo que poseía para pagar la atención médica y la seguridad de Lucía, con la esperanza de redimir sus errores del pasado y proteger la nueva vida que venía en camino. La revelación la sacudió profundamente. El hombre que parecía ser solo un enigma triste en la vida de Lucía resultó ser alguien que, a pesar de sus propios errores, había hecho lo imposible por amor. Ana comprendió con dolor que Enrique no era solo un personaje del pasado, sino un actor crucial en el presente, cuyo sacrificio sería en vano si Lucía y el bebé no estaban a salvo. Mientras Ana absorbía estos descubrimientos, escuchó el sonido de pasos acercándose a la entrada de la casa. Su corazón se aceleró. Alguien venía. La sensación de ser observada volvió con fuerza. Ana sabía que lo que había encontrado podía cambiar no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Con Max a su lado, Ana se preparó para enfrentar lo que la esperaba. El sacrificio de Enrique la había inspirado a luchar con más determinación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado, mientras Ana se acercaba al hospital. No solo cargaba con el peso de los descubrimientos, sino también con una nueva determinación. Las cartas de Enrique habían revelado más que su sacrificio, habían mostrado la profundidad del viaje que Ana estaba emprendiendo. Se dio cuenta de que estaba transformándose en algo que nunca había imaginado posible. Dentro del hospital, la rutina seguía como siempre, con los pasillos llenos de voces y el sonido continuo de los monitores, pero Ana ya no lo veía de la misma manera. Cada paciente, cada historia de sufrimiento y esperanza, parecía ahora interconectada de una forma que nunca antes había notado. Ana fue directamente a la habitación de Lucía, donde la joven madre finalmente se estaba recuperando. El bebé estaba a salvo, y la expresión de alivio en el rostro de Lucía fue un testimonio del impacto de las acciones de Ana y Enrique. Lucía miró a Ana con gratitud, una gratitud que parecía desbordar,
pero Ana sabía que el verdadero regalo no estaba en las palabras, sino en la transformación interior que estaba ocurriendo. Ana se despidió de Lucía con un abrazo sincero, sabiendo que madre e hijo estaban a salvo. De regreso al hospital, miró los pasillos con nuevos ojos. Cada acto de bondad, cada gesto de atención, parecía ahora tener un significado más profundo. Entendió que la verdadera transformación no consistía solo en encontrar respuestas, sino en convertirse en una fuerza positiva en la vida de los demás. Mientras Ana caminaba por los pasillos con Max a su lado, sintió una renovada sensación de propósito. El sacrificio de Enrique, sus dudas y los desafíos que había enfrentado habían dado forma a una nueva versión de sí misma, más fuerte, más compasiva y más consciente. Con el corazón lleno de esperanza y una nueva determinación, Ana se preparó para el futuro, dispuesta a afrontar cualquier desafío con valentía y amor. Su viaje había alcanzado un clímax emocionante, pero era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que no solo ayudaría a sanar a los demás, sino también a ella misma. Y así concluye esta emotiva historia de sacrificio, amor y redención. Esperamos que hayas disfrutado acompañando a Ana en su increíble viaje, y que esta historia te haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Si algo de lo que viste te resonó o te inspiró, nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Cada palabra tuya es un regalo para nuestra comunidad. Si conoces a alguien a quien también le encantaría esta historia, no dudes en compartir este video. Juntos podemos difundir la magia de estas narrativas que nos recuerdan el poder del amor, la esperanza y la valentía. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos mucho más por compartir, y queremos que estés con nosotros en cada nuevo capítulo. Gracias por mirar, y recuerda, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en la próxima historia.